Dios les bendiga en esta hora. Queremos bendecirles y saludarles en este momento y compartir con ustedes la palabra del Señor. Sabemos que estamos en un tiempo donde en la mayoría de países se mantiene una cuarentena debido al COVID-19, pero en medio de eso no nos hemos detenido al compartir la palabra del Señor. Así que estamos llegando hoy a su vida para que usted pueda recibir esta misma palabra, la palabra del Evangelio que está en toda la Biblia. Así que voy a abrir la Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 35 y 36. Y dice de esta manera: asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rencores oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Padre, te damos gracias. Oramos, Señor, para que tu palabra haga lo que tú has enviado a que haga, Señor, en cada vida. Te pedimos que se nos sea revelado el Evangelio, Señor, y que podamos encontrarnos, Señor, con la verdad que tú has dejado en toda tu palabra, Padre eterno. Te rogamos en este tiempo que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe con la gracia, revelación, sabiduría y entendimiento, Señor, que cada uno de nosotros necesitamos cada día, Señor del cielo. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos, Señor. Amén y amén. Este pasaje de la Escritura, si usted revisa el capítulo número 11 de Mateo, es un tiempo donde Jesús está siendo confrontado por diferentes grupos. Pero Él les dice a los judíos específicamente que le están pidiendo una señal para poder creer que Él es el Cristo. Él les dice que no les dará una señal más, sino la señal del profeta Jonás. Y así como Jonás estuvo en el vientre del pez, de igual manera el Hijo del Hombre va a estar en el fondo de la tierra, en el centro de la tierra. Así que esta es la señal que Él les dice, es la única señal que yo les voy a dar. Y luego empieza hablando acerca de cómo una luz, cuando llega, no se usa para esconderse, sino que una luz no se puede esconder, la luz se va a evidenciar, porque es la luz. Y es aquí donde encontramos estos dos versículos, donde Él le dice a sus discípulos: asegúrense de que la luz que creen tener no sea en realidad oscuridad, pero se lo está diciendo a los fariseos también, no solamente a los discípulos, sino a los fariseos. Asegúrense de que la luz que ustedes creen tener no sea en realidad oscuridad, porque si ustedes están llenos de luz y no hay rencores oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Es en este momento que Jesús les habla acerca de la luz y les hace pensar que si esa luz que ellos dicen tener en realidad no son tinieblas, no son oscuridad. Hoy podemos ver en el mundo que hay muchas cosas que parecen ser, pero no son en realidad. Hay algo que parece ser verdadero, pero no es verdadero. Si vamos, por ejemplo, a las películas que hoy la gente mira, en realidad las películas parecen ser reales, pero no lo son, o sea, son películas. Y aunque se aproximen mucho a una realidad de la vida particular de la gente, en realidad no son una realidad. Es algo que parece ser, pero no lo es. Hay personas que parecen muy correctas, pero no lo son en realidad. Hay personas que usted ve y usted dice o tiene un concepto de que esa persona es muy correcta, es muy íntegra, pero en realidad cuando ya la conoce más, se da cuenta que esa persona en realidad no es una persona correcta. Es que parece ser, pero no son en realidad. Las hermanas y las mujeres han de saber que hay joyas que parecen ser de oro, pero no son oro en realidad. Y aparentan ser un oro muy puro, pero no son oro, pueden ser una aleación, otro tipo de materiales, pero aunque aparentan ser oro puro, no son oro. Es que es algo que parece ser, pero que no lo es. También hay creencias que parecen ser la fe correcta, de la cual nos habla la Biblia, pero no es la fe correcta, son creencias solamente. Y entonces mucha gente está aferrada a esas creencias. Incluso hay cristianos que parecen ser cristianos, pero no lo son en realidad. Dicen ser cristianos, van a un templo e incluso pertenecen a una congregación y ellos dicen ser cristianos, pero en realidad su vida dice que no lo son. En esta oportunidad mi anhelo no es molestar u ofender a nadie,
Solo anhelo compartir el Evangelio únicamente. Y eso es lo que estoy tratando de hacer desde este pasaje que Jesús dijo a los fariseos, a los discípulos, a los judíos que lo oían. Él les dijo, tengan cuidado, asegúrense de que la luz que ustedes dicen tener, en realidad no sean tinieblas. Muchos hoy creen tener claro el Evangelio de la Biblia al lograr repetir una lección de la evangelización mundial. Y yo tengo dudas de esto. En realidad creo que muchos no tienen claro el Evangelio todavía, aunque sean muy buenos para repetir una lección de la evangelización mundial. Otros más dicen que solo ellos tienen el Evangelio puro y no mezclado. Y entonces se autoproclaman como los únicos que han guardado el Evangelio puro y que no lo han mezclado y que todos los demás están perdidos, todo lo demás. Esto me suena a mí como sectario y esto también es un error. Hay que revisar que la luz que hay en nosotros no sea en realidad tiniebla. Otros más creen que si sobreenfatizamos una verdad al decir que Jesús es de Cristo, entonces nos estamos saliendo del Evangelio. Y entonces dice, es que ustedes sobreenfatizan que Jesús es de Cristo y hablan mucho sobre Jesús el Cristo. Y entonces eso ya no es el Evangelio. Y entonces creen de esa manera. Pero en realidad tenemos que ver lo que la Biblia sigue diciendo. La Biblia dice acá, asegúrense de que la luz que ustedes creen tener no sea en realidad tiniebla, no sea en realidad oscuridad. Hay que revisar lo que estamos creyendo, hay que revisar lo que estamos predicando, hay que revisar lo que estamos siguiendo. La Biblia lo dice, hay que asegurarnos de que esta luz que hay en nosotros en realidad no sea tiniebla. Por eso yo pregunto en esta oportunidad, ¿cuánto necesitamos entonces? ¿Cuánto en realidad necesitamos el Evangelio en nuestra vida? Yo te pregunto a ti, ¿cuánto es que tú necesitas el Evangelio? Esta es una pregunta que todos debemos hacernos. Nadie debiese dejar de hacerse esta pregunta. ¿Cuánto yo necesito el Evangelio en mi vida? ¿Cuánto de verdad yo estoy necesitando este Evangelio que está en toda la Biblia? Si es que en realidad hemos creído que Jesús es el Señor y Cristo de nuestra vida, yo pregunto, ¿hasta qué punto estamos viviendo así? ¿Hasta qué punto estamos viviendo de esa manera? La Biblia dice, no se preocupen por nada, oren por todo. Pero ¿hasta qué punto la vida del creyente es así? ¿Hasta qué punto de verdad estamos no dejando que la preocupación nos invada y que nos controle, sino que de verdad estamos orando delante del Señor creyendo el Evangelio? ¿Hasta qué punto? Es la pregunta. ¿Cuánto yo necesito el Evangelio en mi vida todos los días? Si en realidad he creído que Jesús es de Cristo, entonces, ¿qué significa eso para mí en todas las áreas de mi vida? Aunque un pez haya vivido dentro del agua toda su vida, aunque haya vivido muchos años, si un día lo sacan de ahí, se muere. Así es el hombre. Cuando puede pasar toda su vida en una religión, pero en realidad esa religión no le da la vida. Puede vivir toda su vida metida en una iglesia, pero en realidad eso no le da vida. O incluso pudo llegar a conocer el Evangelio y caminar en el pacto, pero el día que abandona eso, también se muere. Así que debemos entender que el Evangelio lo necesitamos cada día de manera absoluta. No es que lo necesite a media, no es que yo necesite una parte del Evangelio, o como algunos pastores dicen, era esto lo que me faltaba. No, les faltaba todo en realidad. Es que en realidad necesitamos de manera absoluta el Evangelio entrando a mi vida todos los días para que no perdamos este pacto, para que no perdamos de verdad lo que Dios nos ha dado. Por eso el pez necesita estar en el agua. Si usted lo saca del agua, se muere, aunque lo saque por un día solamente. Así que, ¿cuánto necesito el Evangelio? Muchos lo que tienen son creencias, pero no la fe de la Biblia. Ya lo explicábamos el domingo anterior. Algunos creen que al cumplir ciertos ritos ya se van a encontrar con Dios. Que si yo hago esto, que si yo cumplo esto en mi iglesia, entonces yo me voy a encontrar con Dios. Incluso leíamos que el paralítico de Betesda creía que sería sanado si lograba entrar al estanque cuando el agua se moviera. Esa era su creencia, esa era su mentalidad. Es que la oscuridad puede parecer la luz. Y todos pueden decir, esta es la verdad, esto es, pero en realidad no es la verdad. Hay creencias que la gente tiene. Muchos siguen palabras que profetas les han dado en su vida, creyendo que eso es el Evangelio, pero al final no se pueden encontrar con Dios. Yo he visto gente conmoverse por una palabra que un profeta les da, pero al final su vida sigue siendo igual, siguen sufriendo igual y no hay cambios en su vida.
Entonces, en realidad, esto que parece la verdad no es la verdad. Es que Satanás ha oscurecido el Evangelio desde el principio. Y entonces ha engañado al ser humano desde el principio. Incluso usted puede leer Génesis 1 y versículo 2. Y usted se da cuenta que aún antes de que el ser humano fuera creado, ya Satanás se había encargado de estropear toda la creación. Génesis 1:2 habla de la creación, no ha sido creado el ser humano todavía, pero está diciendo que la tierra está desordenada, está vacía y está rodeada de oscuridad, está rodeada de tiniebla. Es que aún la luz que puede ver en alguien puede ser oscuridad. A esto se refería Cristo. Tenemos que tener cuidado, porque Génesis 1:2 es la condición de toda la creación cuando Satanás ha intervenido. Y es que caminar en oscuridad es algo muy frustrante. Yo no sé si alguna vez usted ha tratado de encontrar algo dentro de la oscuridad, cuando todo está oscuro, y usted va y toca y palpa y camina y se topa y encuentra obstáculos y usted no encuentra lo que está buscando. Usted parece un loco dando vueltas por un lado, por otro lado, pero no encuentra la puerta de salida. Así es de frustrante el caminar en oscuridad. Y la Biblia lo dice en Juan capítulo 12, verso 35, en la parte segunda de este versículo. Dice de esta manera: caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Entonces, ¿cómo es una persona que está caminando en oscuridad? Parece que está todo claro, pero en realidad hay oscuridad. Y entonces a él le parece que está todo claro, pero él no sabe a dónde va. Él no sabe hacia dónde se dirige, no sabe dónde encontrar lo que está buscando y por lo tanto nunca lo puede encontrar. Es que Satanás ha oscurecido el Evangelio desde el principio. En 2 de Corintios 4, versículo 3 al 4, se habla del velo de Satanás. El velo que Satanás ha puesto en la vida del ser humano para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y entonces muchos creen que están caminando en el Evangelio, pero en realidad les han puesto un velo y entonces no saben si eso es el Evangelio. ¿Por qué? Porque no se han encontrado con el Evangelio que está en toda la Biblia. Y entonces dice, sí, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, yo aquí, pero en realidad hay que preguntarse si esa luz que yo creo tener en realidad es el Evangelio o no es el Evangelio. Debo hacerme esta pregunta. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14 dice incluso que Satanás se puede vestir como un ángel de luz, es decir, puede engañar haciendo creer que esa es la luz verdadera, que esa es la luz que necesitamos, que esa luz es la que usted necesita hoy. Y entonces muchos hoy están siendo engañados por Satanás y por los siervos de Satanás que se disfrazan como ángel de luz. Y entonces parece que sus siervos también son ángeles de luz, pero no lo son. Por eso Jesús está diciendo, asegúrense de que la luz que en ustedes hay, la luz que ustedes creen tener, en realidad no son tinieblas. Así que necesitamos la luz verdadera. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esta luz verdadera? Desde el principio, Dios creó la luz. En Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4, dice de esta manera: entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, y luego separó la luz de la oscuridad. ¿De quién nos está hablando aquí la palabra del Señor en Génesis 1, 3 y 4? Nos está hablando de esa luz admirable que un día iba a venir. Así que esta es una sombra de la luz verdadera, que un día va a venir. Es que Dios va a separar la luz de la oscuridad. Va a separar la luz de la oscuridad. Esta es la promesa profética del Mesías Cristo, que un día iba a venir para resolver el problema de la oscuridad en la vida del ser humano. Hay tiniebla, hay dolor, hay vacío, hay sufrimiento, hay desorden en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque están separados de Dios y entonces necesitan encontrarse con esta luz, necesitan que les llegue esta luz. Por eso, desde Génesis capítulo 1, versos 3 y 4, Dios prometió que un día la luz iba a separar la oscuridad. Esta luz, esta sombra de esa luz, es el anunciamiento profético, es la promesa profética del Mesías Cristo que un día va a venir a esta tierra. Pero en Juan capítulo 1, versículos 6 al 9, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Dios mandó a Juan el Bautista para que diera testimonio acerca de la luz. ¿De qué luz? De esta luz primigenia.
de esta luz que iba a venir. Y dice el verso 8, que Juan no era la luz. Juan no era esa luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. ¿Y de quién dio testimonio Juan? ¿Acaso no fue acerca de Jesús como el Mesías? ¿Acaso no fue acerca de Jesús como el Cristo, la luz verdadera que había llegado al mundo? He aquí la luz verdadera, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este fue el testimonio de este hombre llamado Juan, que dice que Dios lo había enviado para contar acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por el testimonio de Juan. Él no era la luz, Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de esa luz admirable, porque aquel que es la luz verdadera, quien le puede dar luz a todos, era el que venía al mundo. Esto es el testimonio acerca de Jesús como el Mesías, el Cristo prometido en todas las Escrituras. Esto sucedió con Juan, pero si vamos a Juan capítulo 12, versículo 46, podemos leer de esta manera. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad. Esto lo está diciendo Cristo. Él mismo vino a dar testimonio de que Él era la luz verdadera. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Es que en realidad solo Jesús el Cristo nos libra de la oscuridad. Nada más, nadie más. No se puede ser libre de la oscuridad de otra manera. Solo hay una respuesta, solo hay un camino para vencer la oscuridad, para vencer la tiniebla, y esa es la luz verdadera. Y Jesús, como el Cristo, es esa luz verdadera. Así lo dice la Biblia. Entonces, Jesús es el Cristo. Él es la luz verdadera que vence la oscuridad. Nada más puede vencer la oscuridad. En Juan capítulo 1, versículo número 5, me gusta este versículo porque dice que la luz brilla en la oscuridad. Es decir, la oscuridad no puede opacar la luz, por muy tenue que sea, por muy pequeña que sea. La luz brilla en la oscuridad. La oscuridad puede parecer muy grande. Aún así, la luz más pequeña va a brillar en medio de la oscuridad. Va a brillar en medio de la oscuridad. Es que la luz brilla en la oscuridad. Y la oscuridad jamás podrá apagarla. Aunque hubiese más oscuridad, no se podría apagar aquella luz tan tenue. Aunque hubiese más tiniebla, en realidad la luz nunca la podrán apagar. Nunca. Esta luz trata de Jesús como el Cristo, que ya venció las tinieblas. A esto se refiere la Biblia. Entonces dice, si estás lleno de luz, sin rencores oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Es como que si estuvieras alumbrado, es como que si tuvieses luz permanente. Así sería tu vida, si estás lleno de luz. Esto es estar lleno del Evangelio. Esto es estar lleno de lo que la palabra de Dios nos dice. Y es que debemos encontrarnos esa luz en la palabra de Dios todos los días. Debemos revisar la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis para que esa luz nos alumbre todos los días. Debemos estar llenos de esa luz, porque esta luz debe entrar hasta los rincones más oscuros de tu vida. Por eso dice acá, hasta los rincones oscuros. Entonces cuando esa luz llegue hasta esos rincones oscuros de tu vida, entonces toda tu vida será radiante. Como que si un reflector te llenara con su luz. Entonces, cuando hay luz, no se puede ocultar. Esto lo enseña Lucas 11:34. Hay una lámpara, no se pone debajo de una mesa, se pone encima, porque la lámpara alumbra. Es para que alumbre. Esa es nuestra vida con el Evangelio. Cuando tenemos el Evangelio, no podemos callar. Tenemos que cumplir la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque somos la luz de este mundo. Es que Dios está en nosotros. Cristo está en nosotros. El Evangelio está en nosotros. La luz verdadera está en nosotros. Entonces somos llamados a cumplir la evangelización mundial. A esto se refiere la luz, el Evangelio, que puede llenar todo mi ser. Así que el Evangelio es todo lo que necesito para cobrar vida y cumplir el pacto de la evangelización mundial en mis días. No necesito otra cosa más. No necesito que me aprueben los hombres. No necesito hacerme un nombre. No necesito
hacerme adeptos o seguidores. No necesito, me voy a hacer un grupo aquí, otro. No, yo no necesito nada de eso. Solo necesito el evangelio para cobrar vida y para cumplir el pacto de la evangelización mundial en mi día. Es lo único que yo necesito. Así que, de verdad, espero que la luz que hay en ti no sea oscuridad. La luz para revelar a Dios a las naciones de la tierra. Este es el mensaje de la evangelización mundial. Y en realidad Israel esperaba un Mesías, pero lo esperaban de muchas maneras. Pero el libro de Lucas, en su capítulo 2, verso 25 al 32, nos narra de un hombre que era un sacerdote. Este hombre ya estaba entrado en años, pero él fue lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, al momento en que Cristo es llevado por sus padres al templo. Y voy a leerlo, Lucas 2, 25 al 32. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Un hombre llamado Simeón. Mire las características de este hombre. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Este hombre esperaba que se levantara un Mesías, pero que rescatara a su pueblo de Roma. Este era el concepto del Mesías que él tenía. Esto era lo que él sabía acerca del Mesías. Es que va a venir el Mesías, ¿verdad? Y entonces va a rescatar a Israel. Pero dice lo siguiente, que el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor, al Mesías del Señor, al enviado del Señor, al ungido del Señor. Ese día, el Espíritu lo guió al templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como lo exigía la ley, Simeón estaba allí. Este hombre fue guiado ese día por el Espíritu Santo y fue llevado al templo. No le tocaba estar en el templo, pero fue guiado a ir al templo ese día, porque ese día iban a presentar al Mesías Cristo delante del Señor. Simeón estaba allí y entonces tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Mire lo que este hombre está diciendo. Mire lo que este hombre está hablando de Jesús. Mire lo que este hombre está profetizando. Señor, he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Y me impacta el versículo 32 que dice: Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Él es la luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Primero es la luz para revelar a Dios a las naciones. Esto está hablando de la evangelización mundial. Es que Cristo es la luz para revelar a Dios a las naciones. Y ese Cristo vino a morar con nosotros para que podamos llevar este mensaje de que Jesús es el Cristo a las naciones, y de esta manera suceda la evangelización mundial. Y entonces, en segundo lugar, también es la gloria de Israel. Es decir, sí, también es la gloria de Israel, pero lo más grande es que es la luz para revelar a Dios a las naciones. Este es el mensaje de la evangelización mundial. Entonces, este es el evangelio que Dios nos ha revelado y que debemos creer, al cual debemos aferrarnos todos los días. Jesús es el Cristo, Él es el evangelio, Él es el pacto de Dios para nosotros. La evangelización mundial va a suceder con este mensaje, creyendo que Jesús es el Cristo, y de esta manera se va a preparar la venida del Señor. Hoy el mundo está sufriendo por todo lo que está sucediendo, y en realidad esto está empezando. Esto es únicamente el inicio de muchas cosas. Después viene el problema económico. Las naciones tienen que trabajar en su economía para poder levantarla nuevamente. Algunos hablan de que habrá una gran recesión mundial en la economía. Y en realidad habrán muchos problemas económicos. Muchos van a sufrir por eso. Pero en realidad, si tenemos el evangelio, esto no será problema para nosotros. Es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay ningún problema si puedes creer esta verdad. Este es el evangelio que Dios nos ha revelado y el cual debemos de creer. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 5 al 7 dice: como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. ¿Qué era lo que Pablo está diciendo? Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. No predicamos de nuestra vida. Ni siquiera predicamos de nuestra iglesia. O no hablamos de nuestro ministerio, ni de nuestro llamado. Eso no importa. Eso es secundario.
es que no nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos que Jesús, el Cristo, es Señor. Eso predicamos. Predicamos que Jesús, el Cristo, es Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, o sea Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesús Cristo. Es decir, ese Dios que dijo en Génesis, haya luz en la oscuridad, es el mismo Dios que ha hecho que esta luz admirable brille ahora en nuestro corazón para una sola cosa, para que podamos conocer la gloria de Dios. ¿Y cómo? Es que esa gloria de Dios se ve reflejada solamente en el rostro de Jesús como el Cristo. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que este gran poder proviene de Dios y no de nosotros. En realidad, el Evangelio ha sido depositado en nosotros, que somos vasijas de barro. Una vasija de barro se quiebra fácilmente. Con solo que caiga hacia un lado se puede quebrar, se puede rajar, se puede abollar. Es muy frágil. Pero Dios depositó su gran poder en estas vasijas de barro, somos nosotros. Así que somos vulnerables, somos carentes. En realidad somos débiles. Somos pecadores. Eso es lo que dice la Biblia. No es que yo con el Evangelio me voy a levantar y... No. La Biblia me lleva con el Evangelio a humillarme, a entender que soy vaso de barro. Y que lo que hay en mí es el Evangelio, la luz verdadera de Dios, que no es por mí. Este poder no es mío, este poder viene de Dios. Eso es lo que la Biblia está diciendo acá. Esto deja bien claro que este gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Es que el Evangelio no es algo que yo pueda manipular. El Evangelio no es algo que yo tenga como algo propio. No, el Evangelio viene de Dios. La gracia viene de Dios. El perdón viene de Dios. El arrepentimiento viene de Dios. La fe viene de Dios. Todo viene de Dios. Todo. Entonces, ¿por qué, dice Pablo, por qué se han de jactar de algo que ustedes también han recibido? Como que si no lo hubieran recibido de nadie. ¿Por qué se jactan? ¿Por qué creen? Es que yo ya tengo el Evangelio y aquel no lo... ¿Por qué se jactan? ¿Por qué nos jactamos? La Biblia nos llama a ser humildes y reconocer que en realidad nosotros somos siervos por causa de Cristo. Y somos siervos para los demás. Y además somos vasijas de barro que se quiebran fácilmente. Quiero concluir en esta oportunidad diciendo que Jesús es el Cristo. Que este es el mensaje de toda la Biblia. Esta es la luz verdadera. Esto es lo que el Señor dijo. Esta es la luz verdadera. Es que sin esta luz somos como ciegos tratando de guiar a otro ciego. Yo no sé si usted ha visto a un ciego tratando de guiar a otro ciego. No lo puede hacer bien. Es muy difícil. Y al final es muy probable que ambos caigan en un hoyo. Es que un ciego no puede guiar a otro ciego. Esto es lo que dice la Biblia. Pero en realidad la iglesia hoy está así. Cuando no se tiene el Evangelio, cuando no se tiene la luz verdadera, cuando no hemos podido creer el Evangelio que está en la Biblia, entonces en realidad fracasamos tratando de guiar a otro. Y en este momento de pandemia se ha visto cómo en realidad todos aquellos momentos de motivación, todos aquellos momentos donde en las iglesias motivaban a la gente para sentirse bien, para estar bien, ahora no funciona. La gente está deprimida, la gente está decepcionada, la gente no sabe qué hacer, la gente está preocupada, la gente está en angustia. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué? Es que en realidad no tienen la luz verdadera. En Hechos capítulo 22 y versículo 9, habla del encuentro de Pablo con Cristo. Pablo va camino a Damasco. Y entonces Hechos 22:9 dice Pablo, dando su testimonio, ya Pablo convertido en Hechos 22:9, él está dando su testimonio. Y está diciendo cómo fue que se le reveló el Evangelio, cómo fue que se le reveló Cristo a él. Y entonces dice, la gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Estas son dos cosas diferentes.
La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. ¿Y quién era la voz que le hablaba? Era Jesús el Cristo. Entonces mucha gente hoy mira la luz, pero no entiende al que está hablando. No entiende que Jesús es el Cristo, el que habla. Entonces pueden ver la luz, pueden ver un milagro, pueden ver una sanidad, pueden ver suceder respuestas en su vida y se pueden alegrar mucho. Pero eso no es lo más grande, sino que es que la luz entre a tu corazón, que esa luz hable dentro de tu vida, que esa luz inunde todo tu ser. Por eso, mis amados hermanos y amigos que me reciben a través de este medio, de verdad, asegúrense que la luz que ustedes creen tener no sea oscuridad, porque esa luz no solamente debe ser vista como aquellos que iban con Pablo. La gente que iba conmigo vio la luz, pero esa luz no entró a ellos, esa voz no entró a ellos, no pudieron entender la voz que me hablaba, no pudieron entender, no tuvieron la revelación de quién es Jesús. Esto es lo que Pablo está diciendo acá. Entonces, de verdad, muchos pueden ver la luz, pero esa luz no está entrando a su vida. Muchos pueden hablar de la luz porque la miran. Incluso muchos pueden repetir las lecciones de la evangelización mundial, porque las pueden leer, las pueden ver, las pueden preparar, incluso hasta muy didácticas las pueden poner. Pero lo siguiente es, ¿será que están entendiendo la voz del que habla? ¿Será que están teniendo oídos para oír lo que el Espíritu está diciendo a su vida? ¿O sencillamente están viendo la luz? Alguien puede ver la luz sin que esa luz entre a su interior. Muchos pueden ver la luz, pero siguen sin entender la voz de Jesús como el Cristo. Este es el mensaje del apóstol Pablo. Así que yo concluyo. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Hemos llegado al punto de creer que Jesús es el Señor y Cristo de nuestras vidas. Jesús es el Señor y Cristo de nuestras vidas. Y algunos discuten y dicen, no, es que no, Señor, no, solo Jesús es Cristo. Y que eso es el Evangelio. Pero si revisamos la palabra, la luz de la palabra, la que nos da vida, dice que Él es Señor y es Cristo. Él es Señor y es Cristo. Señor, porque gobierna mi vida. Él es soberano. O no decimos que es rey. Si Él es rey, entonces es Señor. Claro que Él es el Cristo. Claro que Él cumplió todos los oficios de Cristo. Y por eso es rey. Por eso es profeta. Y por eso es sacerdote verdadero de Dios. No es uno más. No. Él es el verdadero rey. Verdadero profeta. Verdadero Señor. Verdadero sacerdote. Él es el Cristo. Así que ese es el mensaje al cual debemos aferrarnos. Pero todos los días debemos asegurarnos que la luz entre a nuestra vida. No solo de ver la luz, porque muchos la pueden ver, pero lo más grande es que la luz entre a tu vida. Porque cuando esa luz entra a tu vida, en realidad no la podrás esconder. Serás como esa lámpara que alumbra. Aun cuando la pongan debajo de la mesa donde no debe estar, aún allí va a alumbrar. Entonces se va a cumplir la evangelización mundial con tu vida. ¿Por qué? Porque en realidad la luz del Evangelio ha entrado a tu vida, hasta los rincones más oscuros, como dice esta versión. Cuando esa luz entre hasta los rincones más oscuros de tu ser, entonces tu vida será radiante, como que si un reflector te alumbrara todos los días de tu vida, y entonces no te vas a perder. No te vas a confundir, no te vas a equivocar, vas a ir correctamente por donde tienes que ir, porque hay luz en tu vida y toda tu vida se vuelve radiante con esa luz. Cuando esa luz admirable, que es el Evangelio, entre hasta los rincones más oscuros de tu vida, entonces sucederá la evangelización mundial. Así que por eso debemos anhelar que esa luz entre todos los días a nuestra vida, hasta lo más profundo de nuestro ser, y de esa manera podamos llevar esa luz a las naciones, compartiendo que Jesús es el Señor
y Cristo de nuestras vidas. Bendigo tu vida y quiero finalizar con una oración. Padre, te doy gracias y te bendigo, Señor, en este momento. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos lleva siempre a la revelación de tu Hijo, el Cristo, Señor, en toda tu palabra. No importa, Señor, dónde empecemos a leer, es que toda tu palabra tiene este mismo mensaje. Él es la luz verdadera. Señor, que esa luz entre a mi vida, que esa luz entre a nuestras vidas, Señor. En realidad no queremos solamente ver la luz, no queremos solamente llegar a entender y a creer que allí está la luz. No, Señor, queremos que de verdad esta luz entre a nosotros. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que podamos exponer todo nuestro ser a tu palabra cada día, y que seamos humildes, que seamos, Señor, vasos de barro, donde este poder pueda ingresar, pueda introducirse, Señor, y que podamos vivir realmente el Evangelio que está en toda tu palabra. Oro, Señor, bendiciendo la vida de cada hermano y de cada hermana, Señor, que nos recibe por este medio, en el poderoso nombre de Jesús, el Cristo. Te pido que nos des fe a cada uno de nosotros, Señor, que nos ayude revelándonos esta fe verdadera que está en toda tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Oro, Señor. Amén y amén. Bendiciones. Maranata.